¿Qué tal? Aquí iniciando otro video, sistemas trifásicos. Em, Acá lo que vamos a hacer es tener una fuente conectada en estrella y la carga en conexión delta, que posteriormente vamos a transformarlo a estrella, a conectarle unas impedancias, no, unas reactancias inductivas, claro, para tener una nueva impedancia y posteriormente mejorar el factor de potencia a 0,95 conectándole un banco de condensadores. Entonces, para este caso, vamos a abrir nuestro multisim. Vamos a colocar lo que son las fuentes. Aquí elegimos nuestras fuentes. Vamos a colocar 3. 1, 2 y 3. Si se fijan, acá ya me tienen unos datos por defecto. 120 RMS en 60 Hz y 0 grados. Es como el ángulo de desfase que va a tener. Entonces, como vamos a conectar 3, lo que necesitamos es que estén desfasados 120 grados para que el, no nos afecte una con respecto a la otra. O sea, 0 grados, después 120 grados eléctricos parte la otra y después 120 grados eléctricos parte la otra. Y después cuando son 120 grados eléctricos, le correspondería esto. Así serían las ondas. Eso también lo pueden ver en internet para graficar un poco de lo que estoy hablando. Acá ahora voy a modificar los datos. Acá lo que necesitamos es conectar nuestra fuente que sea de 220 y con una frecuencia de 50 Hz y con 0 grados. O sea, este va a ser como nuestra referencia. El próximo va a ser también de 220 con una frecuencia de 50 Hz, pero el ángulo de fase va a ser 120. De cambia. Y aquí lo mismo. 220, 50 Hz y 40. Ese 240 también puede ser menos 120, que vendría siendo lo mismo. Claro, porque a 360 yo la quito 120 y me da 240. Entonces puede ser 240 o menos 120. Para este caso vamos a usar 240 ¿no? Ahora tenemos que realizar la conexión en tipo estrella, ya que eso nos están pidiendo. En el tipo estrella tenemos que tener la precaución de que los puntos negativos o el negativo de cada fuente estén conectados entre sí. Porque si conectamos la fase o el positivo, aquí ya nos va a dar cualquier valor y ya no correspondería a lo que nos estaríamos, lo que estamos buscando. Ahora vamos a conectar nuestras resistencias. Nos vamos aquí a resistencias. Aquí buscamos si es que está el valor de 60. Si no, se lo cambiamos. Por ejemplo, no está a 60, está a 60 miliohms, así que no importa. Eso vamos a... Ah, claro, ahí ya me lo corrigió solo. 60 ohms. Sí, estaría muy bien. Excelente. Entonces, para este primer caso, la conexión para estos tres va a ser de tipo delta. El delta o triángulo.
Entonces conectamos nuestras resistencias. Bueno, como saben, la resistencia no tiene polaridad, así que da igual cómo lo conectamos. Ahí está nuestra conexión delta. Ahí sí. Entonces, para conectar esta fuente, lo vamos a conectar aquí, como entre medio de las dos resistencias. Porque si uno lo ve, va a ser como un circuito serie. Entonces, para que sea un delta, obviamente tiene que ser así. Después el otro y el último. Acá, y ahí estaría nuestra conexión delta. Porque aquí hace un triángulo, es como que aquí trazo acá, trazo aquí y trazo acá. Como para dejarlo en diagonal. O en triángulo. Ya, ¿qué nos queda hacer ahora? Ahora que tenemos nuestro fuente trifásica, porque está compuesto de tres fuentes monofásicas. Sería nuestra fuente trifásica y nuestra carga en delta. Para este caso, bueno, aquí verdad que el multisim nos pide conectar la, la referencia de tierra, así que simulemos a ver qué pasa. Ya, aquí la ventaja que tiene es que yo puedo em, colocar nuestras probadores de sin intervenir. Acá el que nos importa a nosotros es esa, la IRMS, porque si se fijan la otra está variando, es como que fuera la instantánea. Entonces el que nos importa a nosotros es el que dice IRMS. Entonces dice que es de 11 amperes. Y aquí vamos a tomar la referencia. Parece de aquí, 381. Aquí vamos a hacer lo mismo. 381. Y también 381. Entonces, para que vean la corriente, también 11 amperes en cada fase. Así que ahí estaríamos listos con esas. Ah, y además, estos son nuestros voltajes de, o sea, nuestra corriente eh, de línea. Faltaría nuestras corrientes de fase. Ahí está, 631. Vamos con el otro. 635 también aproximado. Y el último. Ahí está, 635. Bueno, lo que pasa es que en conexión estrella, la corriente de fase igual de línea. Entonces da 11 amperes. Pero en delta no tenemos eso. Lo que en conexión delta lo que tenemos igual es voltaje. O sea, voltaje de fase es igual voltaje de línea.
Entonces aquí tenemos 381 y nos da 6,35 la corriente que pasa por esta resistencia. Y esta como que toma la corriente total, por así decirlo. Son 11 amperes que está entregando cada fuente. Ya, y veamos cómo calculamos esto. Bueno, el voltaje de la fuente dice que son 220. Y el voltaje de línea de cada de esto va a ser básicamente 220 por raíz de 3. Y eso nos va a dar 381,051 volt. Entonces el voltaje de línea es, por ejemplo, entre la fase AB, voltaje BC y voltaje CA. O sea, vamos a tomar aquí solamente la magnitud. No vamos a considerar el ángulo. Más adelante voy a explicarle cuál va a ser el ángulo de cada uno. Entonces, tomando solamente la magnitud va a ser 381, que es lo que nos dio el simulador. Y ahora, calculemos la corriente por cada resistencia. En el simulador nos dio 635. ¿Cómo se calcula esto? Esto nos dice, por ejemplo, la corriente, pongámosle la corriente en A. Para el caso de este que es triángulo, vamos a considerar voltaje de línea, ya que el voltaje de fase es el mismo en triángulo, voltaje de línea, dividido en nuestra impedancia o resistencia, porque solamente tenemos resistencia. Entonces, aquí lo podemos hacer esto, 220 por raíz de 3, o simplemente colocar directo los 381. Y aquí dividimos por la resistencia va a ser 60. Y esto va a ser 6,35 amperes. Listo, esta es nuestra corriente que nos da en cada fase, o cada resistencia. Y ahora la corriente que nos da en la de línea. Corriente de línea va a ser esta corriente A por raíz de 3. Y esto va a ser los 6,35 por raíz de 3. Y esto nos va a dar aproximadamente 11 amperes. Listo. Ahí tendremos los resultados que nos dio nos había dado el simulador. Bueno, y así se van dando cuenta de, de las ventajas de una conexión con respecto a la otra. Y bueno, dicho esto, ya tenemos nuestras corrientes de línea y de fase calculadas en el circuito. Em, Ahora queda em, realizar la conversión de este circuito
o esta carga en una conexión estrella. Hay unas formulitas, voy a estar borrando esto, voy a borrar esto primero. Hay unas formulitas para realizar esta conversión. Pero como son las tres iguales, de una conexión triángulo a una conexión estrella, basta con dividirlo por, em, por 3. Igual hay una plantilla em, que habían dejado para realizar esta conversión. Em, Déjame buscar en qué lado lo dejé. Creo que era esta. Ahí está. Acá, acá hay una plantilla por si no la habían visto. Por ejemplo, acá dice conexión de pi a t. O sea, de triángulo a estrella. Entonces eso es lo que estábamos buscando, porque está el otro. La estrella triángulo. Entonces, em, este de acá, pues, para que el circuito muestre el equivalente de estrella o T. Creo que está al revés esta cosa, ¿no? Acá, ingresa los valores del circuito triángulo o pi. Ahí está. Entonces nuestros valores en triángulo aquí serían 60, 60 y 60. Entonces, ¿cuánto es? 20. Entonces, lo que le había dicho. Como es equilibrado, eh, basta con dividirlo por 3 cada resistencia. Ya cuando es desequilibrado ya habrá que aplicar la fórmula que ya en otra ocasión lo mostraré. Porque, por ejemplo, ahí cambia. Y ahí cambiaría completamente. Entonces, dicho eso, tenemos que cambiar nuestras resistencias de 60 a 20 ohms. Listo. Pero ahora tenemos que cambiar el conexionado. Porque esta resistencia que nos dijeron que teníamos al principio es triángulo, ahora tenemos que pasarlo a estrella. Básicamente es así. Entonces, ahora lo que hago es acomodar un poco aquí nuestro circuito. Aquí acomodando un poco. Listo. Ya. Tenemos esa. Esa. Ya, ahí tenemos nuestra conexión. Si se fijan, nos dio los mismos 11 amperes. Bueno, voy a eliminar esto para que no se enrede tanto. A quien nos interesa a nosotros son em, el RMS, así que el otro los elimino. Ahí está.
Si no, muchos datos ahí se pueden entrar. Listo. Entonces ahí está para que vean la equivalencia. Entonces cuando pase de triángulo a estrella, la corriente se mantiene. Entonces en un circuito estrella, em, la corriente de línea va a ser la misma de fase. Pero en cambio el voltaje no, el voltaje va a variar. El voltaje de línea va a ser distinto de fase. Entonces, ya que tenemos esta conversión, además dice que hay que agregarle una resistencia en serie de 120 milihenry. Entonces aquí ya vamos a, a salir un poco más de lo común, porque antes era una resistencia que al final no generaba mucha interferencia o desfase en el circuito. Ahora tenemos que colocar, como les decía, el inductor. El inductor dice que son de 120 milihenrios. Sería ese. Necesitamos 3. Perfecto. Y dice que es en serie. En este caso en serie no nos afectaría porque puede ser adelante o atrás de la resistencia. O sea, no hay que cranearse mucho cómo lo vas a conectar. Eso yo lo podría colocar así, igual estaría bueno. Y estaría en serie igual. Bueno, ahora simulemos a ver cómo nos va con nuestra corriente. De 11 amperes, le pusimos esa. Llegamos a 5 amperes. Y ahora medimos nuestro voltaje. Aquí va a ser de 220. Ese con respecto a ese. 220. Y ese respecto a ese 220. Que vendría siendo lo mismo que conectar esto de acá. 220. 220. Y 220. Ah, ya. Bueno, aquí no salió reflejado, pero hay que tener en consideración que el positivo tiene que ir en la parte positiva. Aquí por lo menos nos dio reflejado en este. O sea, tenía que haber sido así, al otro lado. Claro, para considerar, tener en consideración los polos o la polaridad. Bueno, como un circuito equilibrado, la carga em, no es necesario conectarlo a triángulo, porque al final, em, como es equilibrado, como que se anulan eh, los desfases y todo eso. Si hubiera sido desequilibrado, ahí sí vería lo que es los cálculos eh, cuando está aterrizado y cuando no está aterrizado. Cuando está aterrizado, el desfase o, o las corrientes que como que sobra, por decirlo, se irían a tierra. Y cuando no está aterrizado, esas desfases serían, por ejemplo, si esta fase tiene una mayor corriente, el desfase se irían hacia el otro.
hacia las otras corrientes, o sea, hacia el otro lado. Entonces también podrían producir ahí también un aumento de corriente y de temperatura de las líneas. No, con este equilibrado no afectaría tanto. Bueno, aquí tengo ya nuestra corriente de línea de fase. Aquí tengo el voltaje de fase en cada uno, que son 220. Y también podríamos hacer nuestro voltaje de línea. Con respecto a eso, 381. Con respecto a ese, también 381. Y nos faltaría ese con respecto a ese de acá. También 381. Entonces nuestro voltaje de línea para todo, cualquier combinación va a ser 381. Y el voltaje base en esto va a ser 220. Ya. Y ahora, ¿cómo calculamos todo esto que simulamos? Comencemos. Lo primero que hay que hacer es sacar lo que es la reactancia. Nuestra reactancia, ya que agregamos agregamos una bobina. Entonces va a ser nuestra reactancia de tipo inductivo, que va a ser velocidad angular por la impedancia. Entonces este va a ser lo mismo que decir 2pi por f y por l. Entonces reemplazamos valores, va a ser 2 por pi, la frecuencia va a ser de 50 y la impedancia va a ser los 120 milihenrios transformados en henrios, que serían los 0,12. Eso nos va a dar aproximadamente, lo redondeé por si acaso, 37,7 ohm, ohm. Esa va a ser nuestra reactancia inductiva. Para sacar lo que es la impedancia. La impedancia vamos a considerar los 20 que de la resistencia que transformamos de delta a estrella, por eso, y no se coloca los 60, o sea, sí, claro, los 60. Y aquí iría nuestra reactancia inductiva, 37,7. Eso es en forma rectangular. Y en forma polar serían 42,67 con un ángulo de 62,0538 grados. Ahí pueden usar los decimales que quieran. Y ideal que sean entre 3 y 4, 3 o 4 decimales. Después que tenemos esto, podemos decir que, bueno, como dijimos, la corriente de fase va a ser igual que la corriente de línea en nuestro circuito estrella. Y aquí va a ser los 220, suponiendo que vamos a hacer una de las fuentes. La primera fuente que va a ser de 0 grados. Y la impedancia 42,67, esa de acá.
y el ángulo de 62,05. Y aquí realizamos esta división y nos da los famosos 5,15 amperes. Pero con el ángulo de este de aquí es menos este, y como este positivo queda el valor de ese, pero en negativo, 0,5 grados. Entonces, ahí tenemos el valor de nuestra corriente por la fase A, por decirlo, que es la que tiene 0 grados, que además es la de línea. Entonces, si queremos calcular la otra, por ejemplo, la B, vamos a usar los 220 y ese va a ser con un ángulo de 120 y lo dividimos por los 42 con el ángulo de 62,05 y esto va a ser los mismos 5,15, pero aquí el ángulo va a ser de 57,94, ya que va a ser 120 menos 62. Y después el último, corriente C, igual va a ser 220, pero con un ángulo de 240. Y la misma impedancia, 42,67 con 62,05. Y esto también va a ser igual a 5,15, pero el ángulo va a ser de 177,94. Entonces, si se fijan, nosotros en el simulador nos importa lo que es el valor de la magnitud, a 5,15. 5,15 que están acá. ¿Qué más nos están pidiendo? Ya tenemos nuestra corriente. Bueno, voltaje de fase. Voltaje de fase en este caso va a ser un poco más sencillo. Voltaje de fase ya lo tenemos. Voltaje de fase, por ejemplo, en la fase A va a ser 220 con un ángulo de 0 grados. Eso va a ser volt. Voltaje de fase en B va a ser 220 con un ángulo de 120. Y el último va a ser voltaje de fase en C, 220 con un ángulo de 240. Que también hemos dicho que podría ser 220 con un ángulo de menos 120. Las dos formas están bien. Ya. Y ahora se viene se va a venir lo bueno. Es lo que les decía. Eh, También el voltaje de línea, si bien va a ser 220 por raíz de 3, también podríamos realizar la siguiente forma de calcularlo. Por ejemplo, esto también va a depender si yo, por ejemplo, tomo referencia, no sé, voltaje A con B o voltaje B con A, que no van a hacer lo mismo lo que es su ángulo, pero sí en su magnitud. Por ejemplo, tomamos el valor del voltaje AB. El voltaje AB va a ser el voltaje A con respecto a neutro, menos el voltaje B
con respecto a neutro. Entonces, ahora reemplazamos voltaje A con respecto a neutro es esto, 220. Con ángulo... No, aquí empecé a mezclar todo. No, es 220 ángulo 0. Ahí sí. Está haciendo una súper resumen. Y aquí le restamos el voltaje BN, voltaje de la fase B con respecto a neutro, va a ser esa, va a ser 220 con 120 grados. Entonces, como saben, para hacer una recta tenemos que convertir esto que es notación polar a rectangular. Aquí va a ser 220 más J0 porque no tiene como parte imaginaria. Menos, aquí va a ser, ¿cuánto nos queda? Va a ser menos 110 más J 190 5 2 5 5 8 8 8. Entonces ahora tenemos que convertir eso, es decir, menos por menos y menos por más. Nos quedaría, esto no lo voy a considerar porque es cero y no nos afectaría en el cálculo. Entonces va a ser menos por menos, va a ser más. Va a ser 110 menos por más, va a ser menos. Y aquí va a ser los 190 5 2 5 5 8 8 8. Ahora suma esto, va a ser 330 menos va a ser este de acá, que aquí me faltó colocar la J. J 190 con 52 5 5 8 8 8. Que esto tengo que pasarlo a polar y me quedaría en 381,05 con un ángulo de menos 30. Ya, y bueno, para hacer estos cálculos, por ejemplo, si es que no saben, aquí usando la calculadora, por ejemplo, para pasarlo a polar, tienen que buscar eso en su calculadora que diga pol. Entonces yo anoto 330 y le anoto la coma. La coma en este caso sería... o sea, me perdí aquí, en esta, ahí está, bueno, está aquí. Y le anoto 190,52558888. 381. 381, claro, y el E me da la magnitud y el F me debería dar el ángulo. Está, menos 30 grados. Y para, por ejemplo, de rectangular, o sea, para pasar el rectangular sería 220 con 120. Está 110, vamos a ver aquí, con F y 190, ahí está. Y estaría. Esa sería la forma de usando la calculadora.
para realizar los cálculos aquí, para pasar de polar a rectangular. ¿Qué más? ¿Qué más después de esto? Bueno, una vez realizado esto, que bueno, igual el ángulo en este caso no nos serviría, ya que no nos piden graficar ni nada de eso. Nos serviría solamente la magnitud. Entonces aquí, si se fijan, al hacer este cálculo, voltaje A con respecto a voltaje B, no daría lo que deseamos, 220 por raíz de 3, al final es esto. Mira, 220 por raíz de 3 está los 381. Entonces esto es lo mismo que decir 220 por raíz de 3. Entonces así podemos hacer los otros dos, voltaje AC y voltaje BC. Y como les decía, el ángulo también va a variar. eh, si por ejemplo em, considero el voltaje B menos A, ahí también me variaría, lo variaría. Y me daría, si hago eso, me daría con un ángulo de 150. Si hago la misma operación, me daría lo mismo, la misma magnitud, pero con un ángulo de 150. Y así va a pasar con las demás. Bueno, aquí los tengo resueltos. Por ejemplo, el voltaje AC da los 381 con un ángulo de 30 grados. Pero si le hago el voltaje CA, me da los mismos 381, pero con un ángulo de menos 150. Y por último, el voltaje BC me va a dar los 381, pero con un ángulo de 90. Pero si lo hago con voltaje CB, me da los mismos 381, pero con un ángulo de menos 90. Entonces ahí también, si es que nos dicen graficar, ahí ya tenemos que tomar tomar esa precaución. Entonces, em, ya tenemos nuestras corrientes de línea, voltaje de fase y de línea. Y ahora lo que tenemos que hacer es las potencias, la potencia total. La potencia total, tanto activa, reactiva y aparente. Bueno, entonces la potencia total vamos a calcularla realizando eh, la fórmula. Espera un poquito que escriba esta cosa. Ahí está. La potencia total va a ser igual a... eh, bueno, tenemos dos formas. Vamos a escribirlo así. 3 por voltaje de fase por la corriente de fase. Si ustedes saben que si nosotros... Ah, no, aquí falta algo. Por el coseno de phi. Claro, porque estoy calculando para las tres cargas, por eso es 3. Por ejemplo, si yo convirtiera, eh, por ejemplo, uno de estos dos, por ejemplo, que dijimos, ya, el voltaje de línea, ya que es distinto. Ahí tenemos que usar raíz de 3. A ver, déjame corroborar si esa, porque no he hecho no he hecho el ejercicio con esa. A ver, hagámosla de la primera forma. Va a ser los 3 por 220 por la corriente 5,155 por el coseno
de 62,0538. Haciendo eso nos daría 1594,4616 watts. No, déjenme salir de la duda del otro, que eso no lo he hecho. El voltaje línea dijimos que eran 381,051 por 5,155. Eso lo multiplico por el coseno de 62,0538 y lo multiplico por raíz de 3. Está, sí, da lo mismo. Entonces ya sé, si yo convierto uno de estos a línea, solamente para la total tendría que solamente por raíz de 3. Si no, uso solamente los voltajes o corrientes que son de fase, ahí tendría que multiplicarlo por 3, porque ahí sería para cada uno de los elementos. Y aquí, como nuestra corriente de fase es lo mismo que de línea porque está en estrella, por eso se mantiene. En cambio, si hubiera sido en triángulo, aquí nuestro voltaje de fase va a ser lo mismo de línea y teníamos que haber cambiado la de acá nomás. Bueno, ya tenemos nuestra potencia total, potencia activa. Ahora vamos a hacer nuestra potencia reactiva. Nuestra potencia reactiva va a ser, bueno, total 3 por voltaje de fase por corriente de fase, y aquí va a ser por el seno del ángulo. Y aquí va a ser 3 por 220 por 5,155 por el seno de 62,0538 grados. Y eso nos va a dar 3005,551 volt amperes reactivos. También, como le dije en el caso anterior, va a ser lo mismo si lo trabajan con el voltaje de línea. Aquí sería raíz de 3. Y por último, S, o potencia aparente. Va a ser 3 por voltaje de fase por corriente de fase. Va a ser 3 por 220 por 5,155. Y eso va a ser 3402,3 por amper. Listo. Entonces, como se fijan, esta era común para la potencia reactiva y la aparente. No, esta es la reactiva y la activa. Esta, reactiva y activa. Esta es la aparente. Entonces también podríamos haber dicho, por ejemplo, que la Q total va a ser S por por el seno también. Y la potencia activa también va a ser nuestra S por coseno de phi. Entonces, normalmente conviene más calcular esto primero y después ya se le agrega el seno y el coseno. Y aquí también después viene lo que es el triángulo de potencias,
que aquí vendría siendo S, aquí vendría siendo P y aquí vendría siendo Q. Y aquí vendría siendo nuestro ángulo de fase o el factor de potencia también, que ahora vendría siendo, podríamos calcular. Por ejemplo, si no tenemos, si no tuviéramos este ángulo, que es nuestro ángulo que vendría siendo acá, se sacaría, por ejemplo, de la siguiente forma. Em, bueno, ya como ya teníamos calculado esto, podríamos aprovechar, ¿cierto? Que vendría siendo, por ejemplo, coseno phi, que vendría siendo nuestro factor de potencia, voy a abreviar así, se calcula la, nuestra potencia eh, activa dividido por la aparente. De ahí nos daría el coseno phi de 0,46. Es como dije aquí. Bueno, por ejemplo aquí, ya, bueno, aquí si le pongo coseno phi y lo divido por, todo eso divido por s, que al final s es esto, o sea, como que elimino todo eso y me quedaría eso. No sé, a ver, no sé si se entiende. Por ejemplo, em, si yo tengo P y el valor de P lo divido por S, eso me quedaría coseno phi como pusimos ahí. Pero P vendrá siendo, por ejemplo, 3 por voltaje F por IF por el coseno phi. Y eso lo divido por S. Y S viene como esto incluido me quedaría el coseno phi. Entonces esto es como decir igual a factor de potencia. Ay, ahí ya no escribe. Ya, ya, factor de potencia, ahí está. Y ya, si ya no tenemos, si no tenemos esto, el ángulo que se, donde lo obtuvimos inicialmente va a ser en lo que es la impedancia. Si se fijan, el ángulo de la impedancia habíamos dicho que era Z 42,67 con un ángulo de 62,05. Entonces ese ángulo el que ocupamos ahí, que ocupamos aquí. Y eso le sacamos el coseno. Entonces si no tienen los valores de potencia, usan el ángulo de la impedancia. Ya. ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda calcular nuestro banco de condensadores. Ah, pero aquí nos faltó agregar em, nuestro wattmetro. Hay que eliminar un poquito estas cosas para que después vean la variación, ya que después vamos a conectar nuestro banco de condensadores. Bueno, también adelantar que el banco de condensadores hay también dos formas de conectarlo, como lo hicimos aquí, como estuvimos haciéndolo, que es en conexión estrella y conexión triángulo.
La diferencia de uno con respecto al otro, bueno, eh, además de la variación de la capacitancia, es que en una conexión em, voy a estar sometido, o sea, va a estar sometido los condensadores al voltaje de fase. O sea, por ejemplo, a 220 en este caso. Y en la otra conexión va a estar sometido a lo que es voltaje de línea. Entonces ya si se fijan o si se acuerdan, em, aquí en conexión estrella, esa impedancia, esta resistencia y bobina están sometidos a lo que es nuestra voltaje de fase. Y en triángulo, eso mismo están sometidos a voltaje de línea porque está como entre medio de dos fuentes. Aquí es el 220, pero con cero. O sea, está aquí potencia cero y 220. Entonces, por ende, está voltaje de fase. En cambio, el otro está sometido con estos 220 y con los otros 220 de la otra fuente. Solamente que está desfasado em, respecto al otro también 120 grados, pero además 30 grados además. Pero están sometidos a 380 en triángulo. O sea, 220 y 220, como habíamos dicho, hicimos la, esa, resolvimos ese ejercicio, voltaje AB, hacer los 381 con el ángulo de 30. Pero en este caso no nos importaría eso porque estamos considerando las magnitudes. Ya, ahí tenemos nuestros valores. Ahora falta conectar aquí nuestro eh, wattmetro. Voy a conectar 3 wattmetros. Y después estos 3 wattmetros se suman y nos daría la potencia total que calculamos recién. Entonces, en este caso sería acá con respecto a tierra. O sea, claro, a tierra o a neutro. Aquí también. Bueno, aquí nos deja. Esta, ese, ese. Con respecto también. Claro, como aquí el wattmetro es como tener una altímetro y un amperímetro. Ya. Y ahora tenemos que colocar el amperímetro. Entonces el amperímetro lo podemos conectar aquí. Y esta línea conectamos acá. Claro, ahí. Entonces, ahí vamos a estas tomas de referencia. Ahí. Y este acá. Entonces va de más a menos. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Ahí. Entonces también va a ser ahí, tomo referencia y la otra va acá. Entonces esta, ahí y ahí. Y por último, acá también. Va a ser, va de más a menos. Esto es más fácil. Entonces, veamos.
Este wattmetro 1, wattmetro 2 y wattmetro 3. Entonces, si se fijan son 520. Tenemos 520 por 3, 1560. Y nos había dado aproximadamente nosotros 1594. Entonces también estaríamos dentro eh, de lo calculado. Si se fijan, también nos entregan aquí el factor de potencia, 0,46. También lo que habíamos calculado eh, recién, bueno, lo borré. Lo que habíamos calculado, que eran los 0,46. Entonces la idea de esto, ahora este circuito, conectar nuestro banco de condensadores y mejorar al factor de potencia de 0,95. Entonces, vamos a hacer el calculito para esto. Entonces, lo primero que se dice es eh, el, el coseno del ángulo 1. Entonces, el coseno phi del ángulo 1 aquí nos da 0,468. Si esto yo le aplico el coseno a la menos 1, el ángulo 1 nos daría los 62,095 grados. Y para el caso 2, a lo que queremos mejorar, que es al 0,95, también le aplicamos el coseno a la menos 1 y el ángulo 2 va a ser nuestros 18,194 grados. Entonces, es esto lo que estoy diciendo, es esto. Acá tengo nuestro triángulo de potencias, donde aquí tengo nuestro S y nuestra Q, y aquí nuestra P. Entonces, esto es lo que tenemos que mejorar. Aquí, esto voy a ponerle Q1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a bajar este triángulo y aquí vamos a obtener un nuevo Q, porque queremos llegar a ese. Vamos a ponerle a nuestro Q2, que va a tener este ángulo. Va a ser este nuestro ángulo, Q2. Porque em, el otro era este de acá. Ese es el ángulo 1, que nos da ese. Entonces queremos llegar a ese, al ángulo 2, para obtener nuestro Q2. La potencia se va a mantener, esta la activa. O sea, sí, la activa está ahí. Y este de acá va a ser el QC. O sea, estos los reactivos del tipo capacitivo que tenemos que conectar a la fuente o al circuito para que nos quede con esta nueva eh, reactancia. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, igual hay varias formas de poder calcularlo, pero vamos a usar esta fórmula que es un poquito más simple. Entonces, nuestra QC o esta reactancia capacitiva que queremos calcular va a ser nuestra potencia activa por la tangente del ángulo 1 menos la tangente
de nuestro ángulo 2. Entonces nuestro QC va a ser los 1594 que habíamos calculado. Bueno, ahí ustedes ven cuántos decimales usan. De aquí la tangente del ángulo, aquí sería 62,095. Le resto la tangente de 18,194 y aquí nos daría 2486,7312 volt ampere reactivo. Entonces, este QC va a ser acá. Va a ser lo que va a haber aquí. Nuestro banco de condensadores tiene que proporcionar esa potencia. Bueno, como dijimos nosotros que íbamos a realizar la conexión del condensador a la estrella, esta es la potencia total. Por ende, cada condensador aquí yo le divido por 3. Entonces, el de cada condensador, yo divido eso por 3, nos tiene que proporcionar 828,91 volt ampere reactivos. Eso es por cada condensador. Entonces cada condensador se va a conectar en estrella de la siguiente forma, como lo estoy mostrando ahí, y en paralelo con la fuente. Después lo voy a realizar la conexión. Bueno, ya que tenemos nuestro la potencia reactiva de cada condensador, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la capacitancia de cada condensador, porque así yo no puedo comprar un, un condensador o capacitor. No puedo ir a decir, me da un condensador de 828 volt ampere reactivo. No, no te lo venden así. Porque también recuerden que los condensadores también varían. eh, bueno, los condensadores y las bobinas en su capacidad o su reactancia, mejor dicho, con la frecuencia que yo le estoy suministrando. En este caso son 50 Hz. Entonces, como tenemos ya el valor de cada condensador, aquí em, para el condensador conectado en estrella, va a quedar de la siguiente forma. La reactancia capacitiva va a ser 220, porque como se fija en el voltaje de fase, dividido por 828,91042. Y eso nos va a dar 53,38 ohm. Claro, y tampoco puedo decir me da un condensador de 53 ohm. Tampoco. Entonces se calcula así. Es inverso. 2pi por F y por C. Entonces despejo C va a ser igual a 2pi por F por
Entonces, reemplazo los valores. 2pi por 50 por nuestra reactancia. Bueno, aquí es 58. 58, sí. 58,38. Y eso es inverso. Y me daría un condensador de 54,51 microfaradios. ¿Esto por qué no sale? Pasa que quedó pegado. Ya. Y bueno, también para cuánto la corriente que circularía. Hacer QC dividido en voltaje de la fuente. Esto va a ser los 828,91 con el voltaje de la fuente, que son 220, y nos daría 3,76 amperes. Y bueno, ahora podemos poner condensador con condensador en triángulo. También XC va a ser el voltaje va a estar sometido em, a 381, 828. Y está el cuadrado. Vamos a ver que este no ha hecho el cálculo. No ha hecho el cálculo de este. Vamos a ver. Va a ser 220 em, y al cuadrado. Al cuadrado lo tiene aquí. Este es. Este es. Sí. Ah, no, este es por raíz de 3. Justo. Por raíz de 3. Y ahora sí al cuadrado. Dividido por 8828, 8,91. 828,1042. 042. Claro, aquí me da una reactancia, o sea, una reactancia de 1,75. Vamos a anotarlo, 1,7516. 1,7596. O estoy disléxico. 1,75. Sí, 1,7516. Ahí está. 1,7516. Sí, me he equivocado acá. 1,7516. 1,7516. Claro, ahí está. Y el condensador. El condensador mm, sería eso, lo multiplico por 50, por 2, por pi. Claro, no considero el otro. Por answer, igual. Ahora menos 1, igual. Y ahí está. Me da 18 al final, el condensador. 18,17. Y aquí sería 18,17 microfaradios. Y, y al final la corriente que nos va a circular por aquí va a ser igual los QC dividido por el voltaje de línea. Va a ser los 828,91 dividido en em, los 381. Vamos a ver si este cálculo nos da bien.
828,91 dividido en 381. Aproximadamente nos va a dar 2,17. 2,17. Eso es lo que está sometido a lo que va a pasar en cada condensador. Si se fijan también puede haber sido así. Bueno, voy a obviar esta unidad, ya que nos va a dar lo mismo. 54,51. Lo divido en 3. 3. Así está. 18,17. Es lo mismo. Y ahí nos daría ese valor. Aquí, a ver, 17 por raíz de 3. Ah, claro, ahí estaría. También se fijan ahí que es uno voltaje de fase y el otro voltaje de línea. Que este es el voltaje de línea igual de fase, entonces por eso. Aquí nos da voltaje de. O sea, nada que ver, corriente, sí, corriente. Claro, corriente de línea igual corriente de fase. Aquí es solamente corriente de fase. Por eso se multiplica por raíz de 3. Bueno, y vamos a hacer la conexión en delta. O sea, en estrella de los condensores. A ver, vamos a tirarlo. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más para acá. A ver, no sé. No, vamos a colocarlo de nuevo. Creo que perder las referencias. No importa. Ahí. Y. Ahí está. Ese es nuestro. Espero que esté bien ahí. Porque este no pesca mucho. Punto 2. A ver. Parece no está. Sí, está funcionando. Ah, no, no está funcionando. Por algún motivo este no está funcionando. Porque este es 220. Ah, aquí está. Ahí sí. Ya, ahora tengo que conectar nuestro condensador. Se ve saturado, pero después ustedes con paciencia lo pueden ir ordenando mejor. Aquí vamos a colocar, ¿cuánto dijimos? 54. 54,51, a ver, ¿nos dará? Sí, lo dio. 54, 51 y 51. Ya. Aquí nuestro condensador, no importa en qué lado vaya. Tiene que ir siempre, por ejemplo, puede ir aquí antes o después. Ya que nuestro condensador, o sea, nuestra carga está sacando referencia, entonces tenemos que aprovechar esta misma línea, que este como que trae nuestro potencial de 220. Entonces aquí yo lo podría extender. Bueno, este voy no, arreglarlo. Claro, vamos a arreglarlo un poquito para que. Bueno, no, ese es el conjunto ese. Ahí está.
parte el oro. Ya. Entonces aquí también hago una conexión estrella. Se va a saturar un poquito. Entonces aquí conecto esta que es la que va a la fase. Aquí también hago una conexión estrella. Ah, quedó súper bueno. Ahí sí. Entonces este también tengo que sacar la referencia de acá. Nuestra referencia aquí. Ahí sí. Y la otra referencia va a ser acá. Ahí sí. Aquí también vamos a poner los condensadores. Son un amperímetro. Es un amperímetro no. Entonces simulamos. Entonces, miren, de los, ¿cuánto habíamos dicho? De los 5 amperes que teníamos inicialmente, ahora lo bajamos a 247. Solamente conectando el condensador. Bajamos por ahí por la mitad de la corriente. Los voltajes en este caso se mantienen los mismos, 220, 381, ya que no afecta. Pero la corriente total bajó a 247. Bueno, y el condensador aquí ya hemos dicho que 382, claro, 376. Entonces anda por ahí. Y bueno, aquí deberíamos ver, miren, la misma potencia activa, pero con un factor de potencia más elevado. Significa que ya mejoró. Solamente cambiando condensadores. O sea, colocando condensadores. Entonces, eh, no importa si lo conecto en delta, pero tiene que ser el otro valor, los 18 microfaradios, y no daría exactamente lo mismo. Entonces ahí eh, solo dejo a ustedes para que sigan investigando, simulando y haciendo más pruebas. Esto es lo que me dio a mí, porque por ejemplo, ya por decimales podría dar un poquito más, un poquito menos. Pero ya, si se fijaron, el factor de potencia aquí ya 0,95. Entonces, mientras de 0,95 estaría dentro de lo que está solicitando de que era mejorar el factor de potencia de este circuito a 0,95. Chao compañeros, espero que estén bien. Cuídense, saludos.